En este video me voy a ocupar de cuerpos rígidos que tienen cierta simetría circular. Entonces, respecto de ese eje se puede calcular el momento de inercia. Y una vez que tenemos el momento de inercia, podemos ver qué pasa cuando se aplican torques, donde se toma el centro de momentos. Ese eje de simetría, y ya hemos visto qué pasaba con la aceleración angular y cómo se relacionaba con el torque y con el momento de inercia. Y para eso vamos a estudiar lo que se llama la máquina de Atwood, que no es más que una polea, que va a ser nuestro cuerpo rígido, y dos masas que están unidas por una soga y que pasan por esa polea. Antes de empezar a estudiar este problema como si la polea fuera un cuerpo rígido, que nos va a llevar a ver una nueva manera de pensar los vínculos, lo voy a resolver como se resolvió ya en Introducción a la Física. Este es un problema clásico de Introducción a la Física, así que ya lo resolvieron. Pero lo quería recordar para ver las diferencias que había cuando uno lo resuelve pensando a la polea como una polea ideal y después viendo qué pasa cuando lo toma como un cuerpo rígido. Entonces primero voy a empezar con este problema pensándolo como una polea ideal, es decir, el típico problema de Introducción a la Física, donde las poleas lo único que eran, las poleas no tenían dimensión por empezar. Lo único que hacía una polea era torcer la trayectoria que llevaba una soga. La trayectoria no sería, sino la dirección en la que estaba una soga, ¿no? Lo único que hacía era torcer una soga y nada más, no tenían masa, no tenían dimensión, no tenían nada. ¿Está bien? Entonces, cuando uno resolvía esto, como en Introducción a la Física, lo que hacía era, bueno, como siempre, primero definimos un sistema de referencia, decimos que la aceleración gravitatoria terrestre va hacia abajo, y planteamos el diagrama de cuerpo libre. Teníamos el diagrama de cuerpo libre, esta es la masa 1, esta es la masa 2. Teníamos la tensión y el peso para este cuerpo, la tensión 2 en este caso y el peso 2 para la masa 2. Y en el caso de la polea, que no tenía masa, ¿no? Entonces, esta T1' y esta T2' estaban compensadas por una F3, que era la fuerza de contacto que evitaba que la polea caiga porque estaba unida al techo por algo. Si fuese otra soga se podría haber puesto T3. Antes de seguir, recordemos algo que venimos usando mucho, que suponemos que la soga es una soga ideal. Es una soga ideal. Y si la polea es ideal, no hay ningún tipo de rozamiento ni absolutamente nada con la polea. Es decir, que la soga es como si la soga sencillamente deslizara por la polea, no hay ningún tipo de interacción, porque es una polea ideal, la soga es ideal. Entonces, lo que ya habíamos visto hasta el cansancio, que las principales dos condiciones que tenían nuestras sogas ideales eran que su longitud permanece constante, así no se puede estirar ni comprimir, y que no tienen masa, ¿no? Entonces, estas dos T1' y T2' que están en los bordes de esa soga tienen que ser lo mismo, porque la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si la soga no tiene masa, significa que la suma de esas dos fuerzas es cero. Si tomo el eje que habíamos puesto acá, esto T2 para allá y T1 para allá son vectores, pero estoy tomando sobre el eje, así que escribo nada más que el número. Me queda T2 menos T1 es igual a 0, o sea que T2 es igual a T1. Y como T2 es el par de acción, perdón, T2' es igual a T1', y como T2' es la reacción de T2 y T1' es el par de acción y reacción T1, nos queda que T1 es igual a T2 y por lo tanto lo llamo T. Entonces esto lo vamos a guardar, vamos a ver qué pasa con este tipo de relaciones cuando después resolvamos este problema de otra manera, pero por ahora nos quedamos con esto. Y lo que hacemos es plantear las ecuaciones de Newton, la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, para el objeto 1 y el objeto 2. Para el objeto 1 me queda que esta T1 menos M1 por G, o sea, el peso, es igual a la masa 1 por la aceleración 1, y T2 menos el M2 por G es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Ahora usamos que es por ser una soga ideal y por mantener su longitud constante,
la aceleración 1 es igual a menos la aceleración 2, porque cuando esto sube determinada longitud, este otro baja la misma longitud. Si hacemos la derivada tenemos la velocidad, si hacemos la derivada segunda tenemos la aceleración, entonces la aceleración de uno es menos la aceleración del otro. Entonces lo que hacemos es decir, yo elijo, digo, bueno, voy a decir a 1 la llamo A. O sea, a la aceleración del objeto 1 la llamo A. Por lo tanto, a la aceleración del objeto 2 la voy a llamar menos A. ¿Por qué? Porque una es menos la otra. Ok, entonces reemplazo esto en esta expresión y también reemplazo esto de acá también en esta expresión. Acá lo reescribí, donde decía T1 puse T, donde decía A1 puse A, donde decía T2 puse T, donde decía A2 puse menos A. Entonces acá me queda, acá tenía M2 por A2, me queda menos M2 por A, ¿no? Porque A2 era menos A. Bueno, entonces una vez que tengo escrito esto, lo que hago es restar T menos T0, esto menos esto, le cambio el signo, entonces me queda M2 menos M1 por G, factor común, y M1 menos M2, me queda M1 más M2, saco factor común A. Y por lo tanto, la aceleración de este sistema es G por M2 menos M1 sobre M1 más M2. ¿Está bien? Esto de acá era lo que probábamos. Decíamos, bueno, ¿qué pasa? A ver si M1 es mucho más chico que M2. Es decir, si M2 es mucho más grande, ¿qué pasaría? Si M2 es mucho más grande, esto va a caer así. Supongamos, esto es una tonelada y esto es un gramo. Es como que M2 cae con la aceleración gravitatoria terrestre y M1 sube con la aceleración gravitatoria terrestre, ¿no? Estoy hablando del módulo, ¿no? O sea, este baja con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y este sube con... según nuestro sistema, este bajaría con menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y este subiría con 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y bueno, entonces uno puede ver que eso es lo que pasa, ¿no? Si M2 es muy grande, incluso podría pensarse que si M1 es 0, ¿no? Me queda M2 sobre M2 y A es aproximadamente G. A es aproximadamente G, es decir que efectivamente este sube con G y este baja con G. Y al revés, si tenemos el caso opuesto, en donde M1 sea mucho más grande que M2. Ok, este es un problema que ya lo habíamos resuelto en Introducción a la Física. Voy a guardar este resultado, el resto lo voy a borrar y voy a ver qué pasa si ahora pienso esta polea no como una polea ideal que no tiene ni masa ni dimensiones, sino como un disco, ¿no? Como un cuerpo rígido que tiene un momento de inercia respecto de su centro, que ya lo calculamos, y voy a plantear qué es lo que sucede. Entonces voy a borrar esto y vamos a resolver en esas condiciones este problema. Ahora voy a analizar el mismo problema, pero considerando una polea. No quise poner real y puse polea no ideal, porque todavía estamos considerando que no hay rozamiento por ningún lado. Entonces, digo que es un caso no ideal, en el sentido de que ahora voy a considerar que la polea tiene radio y tiene una determinada masa. Vamos a decir que el radio es R minúscula y la masa de la polea le puse MP. ¿Está bien? La soga sigue siendo ideal, o sea que es inextensible. Vamos a poder seguir diciendo que la aceleración 1 es menos la aceleración 2. Es decir, si este baja un centímetro, este sube un centímetro, derivamos, obtenemos la velocidad, hacemos la derivada segunda y obtenemos la aceleración. Entonces voy a seguir llamando la aceleración 1 igual a A y a la aceleración 2 por lo tanto menos A, igual que antes. Pero vamos a ver qué pasa ahora con el vínculo que hay entre la polea, que ahora es un disco, ¿no? Es un cilindro de pequeña altura, un disco. El vínculo entre ese disco y la soga ideal. ¿Cómo cambia el tema aquel de que la tensión en los extremos de la soga era el mismo módulo? Eso va a dejar de valer porque tenemos que ahora, no sé dónde lo dibujé, en ningún lugar, ahora la soga en todos los puntos en que está en contacto con el cilindro, con el disco, no desliza. ¿Está bien? Se mueve solidario con el disco.
¿está bien? El punto de contacto, todo punto de contacto entre la soga y el disco no tiene un deslizamiento. La soga no desliza respecto del disco. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, la otra cosa que tenemos es que, bueno, ese disco, ¿no?, que es un círculo, sabemos cómo calcular el momento de inercia respecto de su eje, lo hicimos, era un medio de la masa por radio al cuadrado. Y bueno, ese disco, si está girando y si tiene aceleración, ya sabemos que en un punto exterior esa aceleración tangencial va a ser R multiplicado por la aceleración angular. Esto que escribí acá, y tomé como positivo este sentido de giro para que sea coherente. Nosotros dijimos que A1 era positivo, ¿no?, era igual a A, entonces si llamamos A positivo es que está subiendo, ¿sí? Entonces eso va a ser cuando la aceleración angular va para aquel lado. Entonces la aceleración tangencial la llamé R por aceleración angular. Y acá hice un despeje extra que voy a usar después, que es que pasando R dividiendo me queda que la aceleración angular es la aceleración tangencial sobre R. Repito, como la soga no desliza respecto del disco, la aceleración tangencial de cualquier punto, el módulo, va a ser igual a la aceleración de los objetos, ¿no? O sea, en este punto la aceleración vale algo, y en este punto, o por decirlo así, si la aceleración en este punto, la aceleración tangencial en este punto vale algo, el módulo es igual a la aceleración de la masa 1, ¿no? Entonces hago el diagrama de cuerpo libre, igual que en el caso anterior para el cuerpo 1, igual que en el caso anterior para el cuerpo 2. Y ahora el cuerpo 3 es un poco distinto porque aparece el peso de la polea. Y recordemos que, si bien para el diagrama de cuerpo libre no influye mucho, va a ser importante ahora qué pasa con T1 y T2, a qué distancia están aplicadas, porque ahora voy a tener que considerar los torques. Pero en cuanto al diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre 2, me queda igual que en el problema anterior. T1 menos el peso del objeto 1 es igual a la masa 1 por la aceleración del objeto 1. Y la tensión 2 menos el peso del objeto 2, o sea, M2 por G, es igual a la masa 2 por la aceleración del objeto 2. Podemos volver a reemplazar como antes y decir que como aceleración 1 es menos la aceleración 2, a la aceleración 1 la llamo A, aceleración la llamo menos A. Entonces donde decía A1 pongo A, donde decía A2 pongo menos A. Pero T1 y T2 ya no puedo decir que son iguales, porque cuando considero los torques respecto del eje, ¿no?, el mismo eje que era el que habíamos calculado el momento de inercia, el momento de inercia lo calculamos en su momento hace unas clases, me queda que la suma de los torques tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces yo dije, bueno, tomé como torque positivo al que hace la tensión 2, para que coincida con los sentidos que había tomado. Entonces T2 hace un torque que es R por T2 en este sentido, y T1 por R lo hace en el sentido opuesto. Por eso puse que T2 por R menos T1 por R es la suma de los dos torques, y eso es lo que tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces me queda que saco factor común R, lo paso dividiendo y le pongo un sentido negativo acá para que en lugar de quedarme T2 menos T1 me quede T1 menos T2. Eso lo hice así porque después viene otra cosa que me conviene tenerlo escrito así. Entonces fíjense que las tensiones, por lo que habíamos dicho antes, no van a ser iguales a menos que, vamos a ver, a menos que las masas de los dos objetos sean iguales. ¿Está bien? Esto viene y conviene tenerlo en cuenta porque ahora la soga no desliza sobre el disco, ¿no?
todo el tramo que está en contacto con el disco se vuelve como solidario al disco, giran juntos. Entonces ya no se comporta más como una soga ideal que no tiene masa. Todo ese tramo que está en contacto con el disco no puede moverse libremente, tiene que moverse junto con el disco. Entonces no vale más de manera general que T1 sea en módulo igual a T2. Ok, entonces nos queda que T1 menos T2 es menos el momento de inercia por la aceleración angular dividido R, y lo que habíamos escrito era que, lo que habíamos calculado era que el momento de inercia era un medio de la masa del disco, de la polea, por el radio al cuadrado. Hago ese reemplazo acá, donde dice momento de inercia, escribo lo que es el momento de inercia de un disco, simplifico R cuadrado con R, y el segundo paso, este de acá abajo, es que esta aceleración angular que me había quedado, lo reemplazo con 1, que había dicho que era la aceleración tangencial sobre R. Pero la aceleración tangencial, recuerdo que es la misma aceleración que tiene el objeto 1 y el objeto 2. Entonces, al hacer ese reemplazo me queda que T1 menos T2 es la masa del disco, la masa de la polea, por la aceleración dividido 2. Entonces, lo que hago acá es venir con esto y reemplazarlo cuando hago esta resta. Hago T1 menos T2, me queda acá T1 menos T2, M1 menos M2, saco G, factor común, entonces me queda G por M2 menos M1, y de este lado me queda M1 menos M2, saco factor común A, y me queda A por M1 más M2. Y acá me quedó T1 menos T2. Voy a pasar esto que está sumando, restando al otro lado, y cuando me quedó T1 menos T2 igual a todo esto, lo voy a reemplazar por lo que obtuve de la ecuación de los torques. T1 menos T2 es esto de acá, esta parte. Entonces, lo único que tengo que hacer es esto que está, lo que pasé es esto que estaba restando para sacar el signo menos que me queda acá. Esto va a pasar sumando, tiene factor común A, o sea que a este paréntesis le voy a agregar la masa de la polea sobre 2, que es lo que hice acá. Entonces me quedó que para el caso en el que considero a la polea como un disco que tiene masa y que tiene un determinado radio, la aceleración ahora es G por M2 menos M1, hasta ahí va igual que en el caso ideal, G por M2 menos M1, pero en el denominador no solamente tengo la suma de la masa 1 y de la masa 2, sino que además tengo un medio de la propia masa del disco, de la propia masa de la polea. ¿Está bien? Entonces, en este caso no ideal, pero un poquito más cercano al real, nos queda esta expresión. Vamos a ver más adelante que esto tiene que ver también con temas de energía y cómo al hacer girar con cierta aceleración este sistema, parte de la energía, aunque todavía no vemos el tema, se va a ir para hacer girar la polea. Entonces, lo importante de este tema es, entre otras cosas, ese vínculo que vimos entre la soga y la polea. Esa soga que cuando se va moviendo sobre la polea no desliza sobre la polea. ¿Está bien? Ese movimiento solidario. Va a pasar algo similar en un movimiento que va a ser importante en los problemas que vienen, que es lo que se llama el movimiento de rodadura. Es decir, un disco o un cilindro o una esfera que gira sobre el piso, pero instante a instante el punto que toca el piso tiene velocidad cero, es decir, no resbala sobre el piso, que es lo que se llama el movimiento de rodadura.